La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Les doy la bienvenida al segundo encuentro web Prevención en Salud Psicosocial para Empresas MIPYMES. Estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar nuestro encuentro, vamos con unas palabras de bienvenida. Invitamos a la doctora Ligia Estela Chávez, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección. Doctora Ligia, bienvenida. Buenos días a todos. Un especial saludo al doctor José Manuel Restrepo Bondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo, al doctor Rodolfo Sea Navarro, ministro de Agricultura, a la doctora Rosemary Quintero, presidenta COPI, al doctor Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención Positiva Seguros, al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente FENALCO, al doctor Miguel Gómez Martínez, presidente Fasecolda ARL, la doctora Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, al doctor Diógenes Orjuela, presidente central unitario CUT, doctor Gustavo Rivera, director de Organizaciones Iberoamericanas de Seguridad Social, OIS. Una especial bienvenida a todos los empresarios, trabajadores, personas naturales y jurídicas que hoy nos acompañan en representación de las MIPYMES y todos aquellos asistentes quienes con su valentía, creatividad, perseverancia, innovación y esfuerzo aportan día a día al crecimiento de nuestro país y que hoy asisten a estos eventos virtuales de carácter informativo y formativo que tienen como objetivo
promover acciones de prevención y autocuidado en la reactivación de las MIPYMES frente a la contingencia generada por la COVID-19 y apoyo en la salud mental y la atención frente a la accidentalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Los principales retos que están enfrentando las MIPYMES actualmente en Colombia son superar y mitigar los efectos económicos que ha dejado el cambio en la vida actual frente a la pandemia generada por el COVID-19, que afectó los resultados y la dinámica del motor de la economía colombiana, como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, se busca encontrar estrategias para mejorar y reactivar la productividad, la innovación y ampliación de los mercados de estas. Estos son algunos de los desafíos al que se enfrenta este segmento empresarial hoy. Los datos más recientes entregados por la doctora Rosemary Quintero de ACOPI nos muestran cómo las MIPYMES representan el 99.5% del tejido empresarial, el cual a su vez representa el 80.8% del empleo generado del sector productivo nacional y es el generador del 40% del PIB, lo que demuestra la importancia de este sector en Colombia. Frente a este panorama, es un año que plantea grandes dificultades de todo tipo. Los retos para estas empresas son diversos: sobrevivir y crecer en un mercado que es cada vez más exigente en términos de productividad y competitividad. La pequeña y la mediana empresa ha sido todo un reto para muchos empresarios por la pandemia, ya que a esta crisis de salud pública se suma la falta de sostenibilidad de sus empresas y de planeación frente a la nueva realidad. Desde el Ministerio de Trabajo, la invitación a ustedes y a todos los sectores del país es avanzar en garantizar a todos los ciudadanos el apoyo frente a esta emergencia sanitaria y al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el marco de la seguridad y salud en el trabajo como una herramienta fundamental para el bienestar de los trabajadores y sus familias. Con esto damos apertura a este webinar virtual orientado al fortalecimiento de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas, motor económico del país. Bienvenido a todos. Doctora Ligia, muchas gracias por esa valiosa intervención y por supuesto por acompañarnos en este importante espacio educativo. Bueno, ahora quiero invitar y darle la bienvenida al doctor Camilo Gómez Cristancho, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Doctor Camilo, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes. Un saludo especial para quienes ya nos acompañan, 350 asistentes tenemos en este momento. Un saludo especial para la señora viceministra, doctora Ligia Estela Chávez, para quienes nos acompañan de las diferentes entidades que hacen parte de este importante espacio académico y formativo. Como bien lo mencionaba la señora viceministra, las MIPYMES representan para el país el motor de la economía. Es claro que representan casi el 45% del Producto Interno Bruto. Con las sabidas dificultades que se han tenido con las condiciones propias que han llevado a que la economía este año pues haya tenido un comportamiento decreciente, pero confiados en que la gestión que hacen las MIPYMES, las empresas pequeñas, las microempresas, van a representar en gran medida, y lo están haciendo, no hay que dudarlo, la reactivación económica de este país. Es por eso que este espacio en el que vamos a tener en cuenta este riesgo psicosocial de manera genérica, pues representa una importante o debe representar una importante estrategia de intervención. Es claro que ese tema de la afectación en la esfera mental de las personas pues toma mucha más relevancia en la pandemia. Colombia tiene un registro de aproximadamente el 4.7% de su población con algún tipo de afectación en la esfera mental orientada hacia temas propios de depresión y ansiedad. Superamos la media mundial que está sobre el 4%. Y lo que viene hacia futuro, sin verlo como un panorama desolador o preocupante, sí representa para nosotros un gran reto. Como país, como administradora de riesgos laborales, como empresarios
y es velar por la salud psicosocial de nuestros colaboradores. Partiendo también de un elemento importantísimo, y es cómo esa salud psicosocial de nuestros colaboradores no solo se ve impactada por la propia actividad económica en la empresa donde ellos estén vinculados, sino por la propia dinámica de la situación mundial que estamos viviendo, que para nada es extraña a cada una de las personas que pertenecen a una organización para sus grupos familiares. Y en parte esa condición psicosocial propia que tienen ellos deriva de la sensación de desprotección que pueden tener. Por eso la invitación que tenemos que hacer nosotros en este espacio es para que, partiendo de ese autocuidado, de esa disciplina del cuidado, teniendo en cuenta que ya tenemos una luz al final del túnel en lo que puede representar la expectativa de tener una vacuna, que puede que no sean 6 meses, que pueda que se demore un poco más, nos representa para las organizaciones el cuidado de nuestros trabajadores. Un trabajador que sienta que es valioso, que sienta que está protegido, que las empresas implementan los protocolos como corresponden, que se preocupan por sus colaboradores, va a ser un trabajador que va a apoyar en gran medida la gestión propia de la organización. Pero el reto no solo termina en el empleador, que además tiene una carga importante derivada de los compromisos tributarios que ha arrojado, pues toda la dinámica propia no solo de la pandemia, sino históricamente lo que ha presentado para un microempresario poder consolidar una organización, sino también el reto es para los trabajadores en cuanto a que depende en gran medida de cada uno de ellos y de nosotros la condición propia de protección y seguridad. Por eso esas medidas básicas que ha hecho referencia la OMS desde el comienzo de esta situación en enero de este año, en donde hacemos referencia al aislamiento físico, al distanciamiento físico con nuestros compañeros, al lavado frecuente de manos, a la protección respiratoria, hay que sumar otra cuarta recomendación. Y esa cuarta recomendación es evitar las microaglomeraciones. Nosotros ya tenemos de alguna manera mapeado, monitoreado el resultado de una gran aglomeración, pero a veces dejamos de lado esos espacios propios en los que nosotros compartimos con 2 o 3 compañeros un tinto en un espacio de descanso en la organización, o a veces desprevenidamente nosotros descuidamos estas medidas de prevención cuando estamos en unos espacios sociales. Está en cabeza de nosotros, está en nuestro comportamiento la protección, y la invitación es que nosotros desde la asesoría técnica que damos, desde el acompañamiento técnico, también tengamos en cuenta y valoremos en gran medida lo que ustedes deben hacer para poder garantizar salir adelante de esta situación. No ha sido un camino sencillo, pero tengan la certeza que para nosotros como organización, ustedes son sumamente valiosos. Muchas gracias y les deseo éxitos en este excelente espacio de formación y capacitación que vamos a tener el día de hoy. Así es, doctor Camilo, muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos siempre en estos espacios tan importantes para todos nuestros asistentes y por esa valiosa información que nos has regalado el día de hoy. Bueno, antes de iniciar, yo quiero invitarlos a que veamos el siguiente video. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Pequeña y Mediana Empresa es conformada como el organismo técnico y operativo de las políticas y orientaciones del Sistema General de Riesgos Laborales para el desarrollo e implementación de los diferentes programas, acciones, planes y actividades de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud, con el fin de consolidar la correcta ejecución de los programas de seguridad y salud en el trabajo, las medidas preventivas y sistemas de vigilancia epidemiológica para dichas empresas. Quiero extender un fraternal saludo a todas las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son una gran fuente de empleo de Colombia. Desde el Ministerio de Trabajo reconocemos su ardua labor y más aún en estos momentos de crisis, esta cartera seguirá promoviendo el respeto por los derechos fundamentales y la generación del trabajo decente como uno de los pilares para construir una Colombia más equitativa. Para este fin siempre podrán contar con nuestro apoyo. Invito a todos los empleadores que hacen parte de las MIPYMES a continuar desarrollando sus actividades siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y protegiendo la salud de sus trabajadores. Seguiremos apoyándolo en este momento.
Desde ACOPI, un apoyo permanente a la micro, pequeña y mediana empresa para mitigar el impacto del COVID-19, tanto en materia económica y de salud. En salud, los protocolos de bioseguridad, desde el diseño, la implementación, el acompañar al talento humano a sensibilizarlo, a cuidarse en la calle, en el trabajo, para disminuir el riesgo de contagio y también involucrar a las familias como personas claves para que el sector productivo pueda recuperar la senda económica y preservar empleo. Nuestra misión ha estado enmarcada en esa generación de estándares y en esa transferencia de conocimiento especializado a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos desarrollado un gran trabajo colaborativo en diversos sectores económicos del país, trabajo que, alineado con esos lineamientos gubernamentales y la necesidad de la gran industria en materia de riesgos laborales y protección ambiental. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad, hoy estamos integrando la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la micro, pequeña y mediana empresa del país. Espacio liderado por el Ministerio de Trabajo y en el que como Consejo Colombiano de Seguridad hemos tenido la oportunidad de construir y aportar para impactar de manera positiva en la gestión de seguridad y salud en el trabajo de las MIPYMES colombianas. La pandemia ha cambiado la manera como trabajamos. En el mundo laboral aparecen nuevos riesgos, nuevas enfermedades, y las administradoras de riesgos laborales tienen que estar a la altura de los nuevos tiempos y de los nuevos retos. Por eso vamos a acompañar a las industrias, a todas las empresas afiliadas, a que puedan implementar nuevas medidas de prevención y de control. Tenemos que estar cerca de ellas porque en estos momentos la prevención de riesgos laborales es un elemento determinante de la productividad. Las administradoras de riesgos laborales le cumplen a la fuerza que mueve al país. El poder de lo pequeño, ese es el lema de Positiva para hacer el acompañamiento con las grandes MIPYME, como las llamamos. Tenemos en este momento una cobertura de más de 150.000 empresas en actividades propias de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, 29.000 empresas con intervención en protocolos de bioseguridad, más de 480 soluciones educativas que han tenido la cobertura en más de 76.000 trabajadores y 1.000 soluciones adicionales en lo que tiene que ver asistencia técnica, promoción y prevención de la salud. Ustedes, señores, quienes representan a las gran MIPYMES, como las llamamos nosotros, son el motor de este país. Gracias por acompañarnos, gracias por permitir que Positiva Compañía de Seguros al lado de ustedes continúe construyendo país. Uno de los objetivos principales de FENALCO es el apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente el comercio. Durante esta pandemia hemos venido apoyando la propuesta de medidas de alivio del Gobierno Nacional, fundamentalmente el subsidio a las nóminas, por ejemplo, líneas de crédito de financiación. Realizamos la propia línea de crédito llamada Emerge, para microempresarios y comerciantes independientes. Igualmente hemos venido apoyando la implementación de protocolos de bioseguridad y la reactivación de la economía en el país, especialmente el énfasis en el apoyo a las tiendas a través de nuestro programa de FENALTIendas, en formación, en capacitación, en introducción de elementos de tecnología y digitalización, entre otros programas. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos comprometidos en apoyar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Lo estamos haciendo a través de las estrategias de financiamiento, con recursos de Bancoldex, también con las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías. Lo estamos haciendo también en el proceso de digitalización, a través de la figura Compra lo Nuestro, buscando que los empresarios accedan de mejor manera al comercio electrónico. Lo estamos haciendo también a través de la internacionalización, logrando capacidades para copar mercados internacionales a través de fábricas de internacionalización, y mejoramientos productivos para ser competitivo en el escenario internacional. Todo lo anterior tiene un propósito: garantizar mayores estándares de calidad, pero también de tecnificación, de tecnología en las empresas, generar confianza en la cadena de valor y permitir el acceso a nuevos mercados. Ese es el compromiso que tenemos desde Comercio, Industria y Turismo.
Bueno, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro web Prevención en Salud Psicosocial para Empresas MIPYMES. Quiero invitar y darle la bienvenida a la doctora Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy quiero hablarles un poquito de la prevención de riesgo psicosocial en las empresas, medianas y pequeñas empresas, y que veamos un poco el bagaje que puede haber detrás de lo que es de implementación de las estrategias y de gestión del riesgo psicosocial. Mi nombre, como bien pues ya lo saben, es Dayana Carolina Lago Felipe, y bueno, en mi experiencia trabajando desde seguridad y salud del trabajo, especialmente en riesgo psicosocial, pues les he traído hoy un poco ese contenido que tenemos para trabajar y que quiero compartirles en relación a las herramientas que pueden ustedes utilizar para la gestión psicosocial en empresas MIPYMES. Hoy quiero darles a ustedes elementos que les permitan hacer una gestión del riesgo psicosocial sin poner en riesgo la salud de su negocio. A veces vemos estrategias muy costosas o estrategias que son poco viables para la salud de la organización, como negocio, como empresa. Entonces, la idea es que hoy puedan ver un poco ese equilibrio entre lo que es la implementación del riesgo psicosocial desde la fuente, cómo atacamos un poco el riesgo desde la fuente de una forma viable, de una forma que la empresa realmente pues, pueda implementar esas estrategias sin ver perjudicado también el crecimiento de la organización y pues proveyendo resultados favorables para la salud de los colaboradores. Este equilibrio es importante para que la organización pues, pueda realmente llevar a cabo lo que es en relación a riesgo psicosocial, lo que es toda la estrategia desde un punto de vista sostenible para la organización. Entonces, no vamos a hablar acá de talleres costosísimos o de coachings especializados para cada uno de los líderes de la organización que probablemente nos permitan hacer una intervención al año y con bastante esfuerzo, sino que vamos a hablar realmente de cómo hacer una gestión desde la fuente para prevenir y para poder evitar más adelante tener que hacer intervención y control sobre ya el riesgo elevado o el nivel alto de riesgo. Bien, quiero que empecemos un poco revisando esta definición. Nos habla que los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Pueden influir positiva o negativamente, dependiendo de cómo se estén generando. Y en esa medida pueden ser factores ya que nos ayuden a generar una buena dinámica en la organización o que por el contrario tengamos que ponerle un poco más de atención y revisar qué está pasando porque nos puede estar generando estrés laboral. Entonces, lo que quiero rescatar de esta definición son 3 elementos. Intralaborales tiene que ver con las condiciones de nuestro trabajo internas, ¿verdad? Extralaborales que tiene que ver con las condiciones de la vida alrededor de la organización, de la vida de nuestros colaboradores, de sus familias, de la comunidad, de los otros grupos de interés de la organización que se encuentran alrededor de los intralaborales. Y las condiciones individuales porque pues cada trabajador tiene un bagaje personal, tiene una experiencia y tiene unas características que van a hacer que esos factores puedan ser en mayor o menor nivel un riesgo para ellos. Entonces, esas condiciones tenemos que verlas también. A veces nos quedamos mucho en revisar lo que la batería de riesgos nos arroja y eso está muy bien, pero no podemos olvidar que esta información hay que correlacionarla con la información de nuestros colaboradores. Y ustedes tienen una ventaja grandísima y es el tamaño de la organización. A veces, para poder llevar esto a la práctica en organizaciones grandes, es difícil porque cuesta mucho
llevar la trazabilidad y llevar el 1 a 1, que pues realmente además en riesgo psicosocial la intervención no debe ser individual, porque el factor de riesgo pues es de grupo, es de organización, pero tener esa ventaja de poder llegar al 1 a 1 con mayor facilidad, conocerlos, conocer cuáles son sus situaciones y poder correlacionar eso con los resultados de riesgo psicosocial, pues es un tema que sin duda alguna hay que aprovechar. Entonces tengan en cuenta que sus colaboradores deben ser caracterizados. Hay que conocer quiénes están en la organización, quiénes son y de qué manera sus características o necesidades pueden volverse un factor que nos ayude o que nos pueda complicar un poco el panorama en términos de salud mental y de estrés laboral. Acá vemos también que hay una interrelación dinámica. Quiere decir que no solamente es el ambiente el que hace efecto sobre el trabajador, también es el trabajador el que tiene efecto sobre el ambiente. ¿Ok? Entonces, esta situación hace que mis colaboradores, cuando están percibiendo un entorno que es aversivo para ellos, puedan reaccionar y puedan generar también factores de riesgo para otros colaboradores de su equipo. De manera que aquí una de las cosas que tenemos que partir de cero y entender de cero es que la percepción del trabajador nos importa. No solamente es acá buscar un tema cuantitativo o un dato que sea objetivo. Si el colaborador tiene una percepción de riesgo, es un tema que hay que ponerle cuidado porque su percepción genera pensamiento, genera comportamiento y genera en el resto de colaboradores también una percepción. Entonces podemos estar teniendo también más adelante un grupo que puede no estar en riesgo o estar en mediano nivel de riesgo y debido a que ya hay unos colaboradores en alto nivel de riesgo, comienza ese grupo a generar esa percepción compartida y comienzan a generarse estos niveles cada vez más elevados, pasando de medio a alto y posteriormente incluso a muy alto riesgo. De manera que debemos considerar esas percepciones, debemos abrir canales de comunicación directos con nuestros colaboradores para que ellos se comuniquen con nosotros y nos cuenten situaciones que puedan estar generando factores de riesgo psicosocial. Generar un buen canal de comunicación, que ellos se sientan escuchados, de hecho ayuda también a prevenir factores de riesgo, porque hay un sentimiento de cuidado mutuo entre la organización y el trabajador. Entonces, por ahí ya empezamos a ver que aquí hay que ponerle cuidado a temas administrativos de gestión, que van más atrás, como que van en la base de lo que es el trabajo en esta organización, a temas de externos, de alrededor de la organización, y a temas individuales que están mediados por percepciones. De manera que hay que poner atención a esas percepciones. ¿Qué va a pasar? Podemos tener condiciones psicosociales que nos pueden generar un incremento en la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Quiere decir que la persona, por estas condiciones, puede terminar enfermándose. Pero también podemos ver condiciones que, por el contrario, disminuirán la probabilidad de ocurrencia de este evento adverso, de la probabilidad de este riesgo del que estamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los factores psicosociales pueden ser factores tanto protectores como de riesgo. Y lo que nosotros debemos procurar es encontrar la manera de que todas estas condiciones se vuelvan factores protectores, se vuelvan factores que la gente perciba como adecuados, de los que la gente pueda agarrarse en momentos difíciles, de que sirvan también para motivar conductas resilientes y que les sirvan para sobrellevar aquellas condiciones inherentes a la actividad que no podemos cambiar y que por el tipo de tarea posiblemente generen cierto nivel de estrés. Entonces, esa es nuestra meta con la intervención desde la prevención del riesgo. Nuestra tarea es generar factores protectores. Queremos fortalecer a la población, fortalecer a la organización para que desarrollen conductas protectoras y una cultura de cuidado y de salud mental dentro de la organización. Entonces tenemos factor de riesgo y factor protector.
Y estos dos, cuando la condición carece de una característica en términos de valor, de valencia como protector de riesgo, pues tenemos la condición psicosocial. Tengamos presente, el ser humano, ustedes saben, seguramente han tenido ya la oportunidad de escucharlo antes, el ser humano es un ser complejo, es un ser que sí o sí tiene una capacidad bastante admirable para reflexionar sobre sí mismo, sobre el entorno, para cuestionarse el entorno y por lo tanto para decidir y operar sobre ese entorno. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que cuando trabajamos en una organización o somos líderes de una organización, tenemos que saber que esas personas que trabajan para nosotros son complejas, tienen autocrítica y tienen capacidades para reflexionar y para decidir. Entonces, queremos influir en ellos de manera positiva para que esos pensamientos y esas decisiones sean a favor de la organización. Pero para eso necesitamos que la persona se sienta bien, tenga una actitud vital importante, esté motivado a trabajar y a estar dentro de la organización, sea creativo, le guste innovar, y en ese sentido, en esa proactividad y para poder generar todas esas condiciones, tenemos que hacer una buena gestión de los factores psicosociales. Hay que darle a la persona un entorno laboral saludable para que la persona se sienta en las condiciones suficientes para poder dar lo mejor de sí a esta organización, que sin duda alguna pues está dando también lo mejor de sí para ellos, para y por ellos. Entonces, dado que la complejidad del ser humano es tal, donde tenemos que entender que hay una multicausalidad alrededor de las situaciones que lo aquejan y alrededor de todas esas situaciones adversas, tenemos también que entender que el estado de salud también se afecta de manera multicausal. Por lo tanto, no es solo un factor, no es solo una condición la que está afectando a este ser humano. Y por esa razón, tampoco puede ser una sola persona o un solo profesional el que trabaje sobre la salud de este colaborador. Debe ser toda la organización. Deben ser distintas disciplinas. Y para eso ustedes tienen el apoyo pues, de su ARL, que pues sin duda alguna les brinda lo que necesitan para poder atender las necesidades de su población. Pero entonces hay que hacer un análisis multicausal, entender quiénes son ustedes como organización y quiénes son sus colaboradores, cuáles son las necesidades que tienen, y es allí entonces donde podemos decidir qué clase de profesionales o qué clase de disciplinas vamos a aplicar para hacer prevención. Vamos un paso adelante de una situación que se pueda materializar. Vamos un paso adelante de un diagnóstico o de una patología ya de salud mental. Bueno, estamos hablando de generar desde cero condiciones saludables para todos los colaboradores. Entonces, recuerden que los factores de riesgo pueden generar alteraciones en la salud del colaborador producto del estrés laboral. No es que el factor de riesgo genere estrés laboral y ya el estrés laboral sea nuestra única consecuencia. Al contrario, el factor de riesgo produce estrés y ese estrés o esa tensión emocional y psicológica que se genera es la que más adelante me va a producir a mí alteraciones en la salud. Otras patologías que pueden ser cerebrovasculares, cardiovasculares, gastrointestinales, y bueno, ustedes ya las conocen y ya saben de estas, de cómo se genera pues este efecto, ¿no? Este efecto, causa y efecto del riesgo psicosocial. Entonces, se los digo es porque a veces también caemos en el error de pensar que el estrés en sí mismo es una condición negativa para la salud. Y realmente yo hoy los invito a pensar, a reflexionar un poco, ¿qué haríamos si no fuésemos seres humanos o seres biológicos con la posibilidad de responder al estrés? Si no tuviéramos programados esta respuesta desde nuestro instinto y desde nuestra biología, ¿qué haríamos? ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Cómo huiríamos de una situación de potencial peligro? ¿Cómo haríamos para atender
tantas situaciones que pueden poner en peligro no solo la vida, sino incluso mi posición social, mi proyecto de vida, mis sueños, mis metas. Entonces, ¿qué haría yo si yo no tengo esa capacidad de respuesta? Esa es una de las reflexiones del día. Entonces, empecemos a ver el estrés de otra manera. Empecemos a verlo de un poco más positivo, teniendo en cuenta y siempre teniendo presente que el estrés crónico, el que se mantiene, el que no se gestiona adecuadamente, ahí es donde tenemos que entrar a intervenir. Ese es el que no podemos permitir. El estrés crónico es el que nos genera a nosotros afectaciones en la salud. Y allí es donde comenzamos a ver estos efectos. Vemos un aumento de la tasa cardíaca, tensiones musculares, preocupación constante, dificultad en la toma de decisiones. Vamos a ver alteraciones gastrointestinales, incluso como úlceras, ya por estrés, irritabilidad, deterioro cognitivo, porque aunque no crean, cuando hay mucho cortisol en la sangre, llega a nuestro cerebro y esta sustancia química tiene una propiedad y es que su molécula o la forma como se da químicamente la sustancia es compatible con las células, con las neuronas que están en nuestro cerebro, especialmente en la zona encargada de la memoria, en el hipocampo. Entonces, cuando el cortisol inunda nuestro cerebro y cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, entra al hipocampo, bloquea esa capacidad del cerebro para guardar recuerdos y bloquea la capacidad de memoria. Hay un déficit cognitivo en la memoria y posteriormente vamos a ver también que se ve alterada la atención, se ve alterada la capacidad, pues como estamos hablando, para tomar decisiones y todas estas funciones que de alguna manera son funciones psicológicas que nos permiten funcionar en el día a día. Entonces, cuando esto se ve afectado, pues ¿qué podemos esperar de una persona, de un colaborador que tiene en su sistema esta sustancia y que pues de alguna manera está intoxicando el cuerpo y le está generando más daño del que debería? Obviamente su comportamiento se va a ver también afectado. Entonces vamos a tener también insomnio, personas que tienen dificultades para conciliar el sueño o que pueden tener pesadillas, terrores nocturnos y que pueden empezar a tener un declive en su capacidad para recuperarse de la fatiga del día anterior por estas situaciones de estrés del día, que les imposibilita dormir bien. Trastornos sexuales, porque también está 100% conectado con nuestro tálamo y con todo el cerebro de alguna manera de estas funciones primitivas, entonces se va a ver también afectado el rendimiento sexual. El rendimiento sexual depende muchísimo también del estado de ánimo y depende del pensamiento. Entonces, cuando el estrés está presente, pues el pensamiento y el estado de ánimo están en otro cuento y dificulta muchísimo poder tener salud sexual con la pareja, lo cual a largo plazo pues va a llevar a otra serie de trastornos más en el relacionamiento y en la salud familiar. Entonces, fíjense cómo esto, por eso digo que es multicausal y por eso digo que hay que entenderlo dentro de la complejidad de lo que es el ser humano. Los trastornos de tipo afectivo, la ansiedad, la depresión, incluso pues esto nos va a llevar a poder de pronto a generar síndrome del burnout o síndrome del quemado o síndrome del desgaste profesional, que ya incluso va a salir ahorita en el CIE-11 como una categoría especial para este tipo de trastornos por lo que implica para el colaborador y para la organización. Entonces, esto además va a tener también unos efectos en la organización. Vamos a tener baja productividad, vamos a tener un trabajo de baja calidad, mayores errores, una dificultad para tomar decisiones, ausentismo, claramente, por todo el tema de salud del colaborador. Vamos a tener conflictos, un clima desfavorable y una cultura ineficiente que van a llevar a la organización a tener que invertir más recursos en la elaboración de sus servicios y de sus productos y de sus procesos que lo que podría si el clima laboral y todos estos temas estuviesen bien, porque tiene que invertir más tiempo de los colaboradores, todos los procesos se demoran un poco más, no hay una eficiencia en el proceso, no hay disposición, hay dificultades para que las personas, como dicen en la jerga popular,
se pongan la camiseta de la organización, y todo esto pues viene derivado de una organización poco saludable, que viene como parte del efecto del estrés. Por eso, desde hace unos años, y hoy traigo acá únicamente las normas principales, no quiere decir que sean las únicas, porque realmente desde los 80 estamos hablando de riesgo psicosocial y estamos hablando de la salud mental en la organización. Así que en el Decreto Único del Sector Trabajo del 2015, el 1072, que todos lo conocemos bastante bien, ya empezamos a ver cómo tenemos que hacer una implementación de la resolución 2646, de la ley 1010, del decreto 1477, que es nuestro decreto, las tablas de enfermedades, donde hay un capítulo exclusivo para salud mental, la resolución 2404 de 2019, que es la más reciente que tenemos, y la resolución 0652 del 2012, que es en relación a nuestros comités de convivencia. La 2646, como saben, es en relación al riesgo psicosocial. Este marco legal nos está dando una pauta que las organizaciones deben seguir para cumplir con el mínimo requerido en prevención de riesgo psicosocial. La 2404 de 2019 nos da incluso protocolos y guías que podemos implementar para hacer una gestión de riesgo psicosocial adecuada. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Cuando ustedes tengan lo primero que van a hacer en riesgo psicosocial, antes incluso de aplicar la batería de riesgo psicosocial, que es tal vez lo primero que corre toda organización a hacer, es sentarse a revisar toda esta normatividad y ver de qué manera la organización ya está cumpliendo con ciertos estándares mínimos de la gestión psicosocial, como por ejemplo, que las cargas de trabajo sean equilibradas, que las jornadas de trabajo se cumplan adecuadamente, factores que de alguna manera suenan obvios, pero que a la hora de la verdad, en el día a día de la organización, pueden perderse y se pueden desfigurar un poco. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a ver en factores intralaborales cómo está el control sobre el trabajo, la percepción del colaborador frente a la capacidad que tiene de autonomía dentro de su trabajo, para decidir, para planear, para tomarse incluso descansos y tener pausas. La autonomía es importantísimo para el bienestar, para que la persona pueda organizar su tiempo de acuerdo a su ritmo, y eso pues aporta mucho bienestar. Las demandas del trabajo, ¿cómo están las demandas de nuestra jornada? ¿Cómo están nuestras demandas cuantitativas en cantidad de trabajo? ¿Cómo están las demandas emocionales de la tarea, de responsabilidad de la tarea? Esto también nos permite a nosotros revisar cómo estamos haciendo desde la planeación de los cargos, desde los perfiles y desde la selección, cómo estamos nosotros articulando este colaborador que va a ingresar con las condiciones de la organización. Entonces, fíjense que no se requiere una gran inversión para poder hacer las cosas bien si se hacen bien desde un principio. Si no tenemos que luego reestructurar y rediseñar y reevaluar, sino que desde la entrada, desde el paso 1, que es pensar el cargo que necesito y perfilar ese cargo, desde ahí yo ya estoy pensando en gestión psicosocial. Y finalmente piensen en el liderazgo y en las relaciones sociales, cómo se están dando, cómo se da la comunicación, cuáles son los canales de comunicación que hay dentro de la organización, y finalmente en las recompensas. El reconocimiento es la base para que la persona dentro de su organización pueda sentir que su trabajo es reconocido y por lo tanto pueda sentir motivación para trabajar y para continuar trabajando a pesar pues de las situaciones y de las condiciones. Podemos tener incluso un riesgo psicosocial elevado por demandas, pero si en recompensas tenemos un buen nivel, quiere decir que la persona puede estar compensando este nivel de riesgo y puede estar ahí en recompensas un factor protector. Así que eso es parte también de lo que tenemos que pensar. Pensemos en la organización desde su diseño y desde lo que más podamos atrás, desde la fuente, cómo generar factores protectores. ¿Qué debemos hacer entonces? Identificar y evaluar el factor de riesgo. Primero hay que identificar, hay que tomarse el momento y el tiempo para ver cómo está nuestra organización en cada uno de estos dominios y de estas dimensiones. Para eso pues la batería es muy buena y eso nos ayuda mucho. Intervenir luego controlar el factor de riesgo que encontramos
Identificar precozmente cualquier efecto del factor de riesgo sobre la salud. Esto nos ayuda para prevenir o bien que una persona que ya tiene una condición de salud se vea agravada por esa condición o que la persona desarrolle síntomas más adelante. Fomentar una cultura de cuidado, autogestión y prevención de la salud para que pueda la persona también ser autónoma en su cuidado y protegerse y proteger a otros en esa cultura de cuidado, y promover y mantener la calidad de vida y la productividad de los trabajadores afectados ya por enfermedades. ¿Cómo hacemos para que este colaborador, que puede tener recomendaciones médicas, puede tener incluso estar en proceso de calificación o tener incluso una discapacidad, estar en situación de discapacidad, cómo hacemos para que este colaborador brille dentro de la organización, saque lo mejor de sí y no se vea afectado por condiciones que le puedan generar una mayor problemática por sus mismas condiciones de salud? Entonces, lo que queremos es que la estrategia que ustedes implementen, y aquí la primera recomendación para poder implementar cada uno de estos pasos, es que tengan una gestión administrativa del riesgo. Revisen cómo están en políticas de gestión humana, revisen cómo están los procedimientos y las herramientas diseñados y cómo se hablan con sus colaboradores. ¿Cómo se están dando? ¿Son amigables, intuitivos estos procedimientos y estas herramientas? ¿Las personas tienen las competencias para implementarlas? ¿Necesitamos fortalecerlos y prepararlos para algo más? Tengan en cuenta buenas prácticas organizacionales, revisen qué pueden hacer, revisen qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias en gestión humana, y luego con esa información revisen qué buenas prácticas organizacionales pueden implementar. Prácticas organizacionales como el teletrabajo, la jornada flexible, el horario flexible, prácticas organizacionales como beneficios para los colaboradores, beneficios para las familias en educación, beneficios en tiempo. Hoy en día, lo que más puede valorar un colaborador, en especial si estamos hablando de las nuevas generaciones, es el tiempo para ellos y las experiencias que les implican crecimiento. Entonces, si ustedes son en pequeñas empresas, seguramente tienen colaboradores que están entre los 18, los 20 años y los 35, incluso los 40. Esta población es una población que se motiva por el altruismo, por ayudar, por generar sostenibilidad en el mundo, por llevar a cabo roles que aporten y agreguen valor a la humanidad y a la comunidad en la que están. Entonces, si ustedes pueden alinear buenas prácticas organizacionales a estas características, pero vuelve y juega, para eso les recomiendo conocer a su población, ver quiénes tienen, qué edades, qué características, cuáles son sus gustos, qué es lo que les atrae, y de acuerdo a eso pueden planear muy buenos sistemas de beneficios y de compensación y muy buenas prácticas organizacionales y políticas para que haya bienestar y para que las personas se sientan atraídas por trabajar en esta organización y también pues por retribuir en gran medida eso que la organización les da y les aporta para su vida, ¿bien? Entonces hay que tener una organización con sentido de lo humano, orientada a las personas y orientada a la comunidad. Y en esa misma medida, las personas y la comunidad van a devolver ese apoyo a la organización. Entonces se vuelve de alguna manera como una simbiosis entre la empresa, los colaboradores y los grupos de interés que trabajan con esa organización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mi recomendación y como quise orientar esta charla es a no esperar a que se materialice el riesgo, sino a ir un paso adelante, a tener una estrategia fundamentada en la gestión administrativa del riesgo. Desde antes de que el riesgo aparezca, vamos a generar factores protectores psicosociales y condiciones de salud psicosocial. De eso se trata y a eso tenemos que apuntarle, y el día de mañana todas las organizaciones deberían estar allí. Ahí es a donde tenemos que llegar definitivamente. La gestión del riesgo psicosocial se puede dificultar en la organización debido o a que no es percibido como una prioridad, pero fíjense todos los elementos que les estoy dando para pensar en esto como una estrategia. Quiere decir que se puede volver un objetivo estratégico, o sea que puede ser bastante prioritario en la medida en que aporta y le devuelve al negocio, al core del negocio y también a la misión
que éste tiene y que se pueda materializar. Porque se va del tema por temores legales, porque no lo conocemos. Entonces la invitación en cuanto a esto es estudiar el tema, es a revisar cómo esto es una ganancia más que una dificultad, y porque puede haber una dificultad para acceder a la alta dirección. En el caso pues de estas organizaciones, eso es un poco más fácil, y por eso pues si aquí nos acompaña tal vez empleadores o dueños de empresas, pues los invito a que sean abiertos a estos temas para que faciliten la gestión y para que le ganen también al riesgo antes de que este se materialice. Bien, tengan en cuenta que para el liderazgo y la prevención tienen dos roles en este aspecto como líderes de la organización. Uno, como líderes formales, que están asignados, y dos, como influenciadores. A veces no tienen que tener el cargo de jefe para ser importantes y para influir en los equipos de trabajo. Y si pueden influir y generar bienestar, pues son aliados de la estrategia de riesgo psicosocial. Tengan en cuenta que para lograr esto hay que dialogar, hay que tener mesas de trabajo, hay que tener encuentros en los que conversemos sobre este tema, en los que conversemos con los colaboradores, revisemos qué está pasando en la organización y tratemos de mantener abierto ese canal de comunicación para tomar decisiones de manera oportuna, antes de que éstas generen un evento adverso. Entonces, las mesas de trabajo pueden hacerse cada 2 o 3 meses, incluso si la organización no tiene un nivel de riesgo muy elevado, pues cada 6 meses al principio de año, a mitad de año y tal vez al final de año puede ser una buena distribución para hablar de riesgo psicosocial en la organización, ver qué está pasando y qué podemos hacer para continuar generando factores protectores. Básense en el ciclo PHBA o BM, M porque ya hablamos de mejoras, donde la planeación sea la identificación y la valoración del riesgo. El hacer va a ser todas estas estrategias que podemos ejecutar y ojalá vuelva y juega sean estrategias desde la administración, no centradas únicamente en el trabajador, no solamente capacitaciones, no solamente talleres, sino ir un poquito antes de que eso llegue al trabajador. Entonces, estrategias que se ejecuten, que vayan desde la gestión de la fuente del riesgo. Verificar, revisar indicadores, ver cómo están funcionando nuestros programas. La percepción que tienen los colaboradores ayuda mucho para medir estas estrategias y claramente las evaluaciones de desempeño y la productividad. Y luego, ¿qué mejoras podemos hacer? ¿Bien? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué podemos plantear para el próximo año? Y se repite nuevamente este ciclo. Y es el ciclo en el que basamos todo lo relacionado con la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Acá les dejo algunos pasos para que los consideren. Definir la necesidad de la organización, definir la meta de impacto que quiere tener la organización con su estrategia, presentar los indicadores actuales a la organización para que todos conozcan cómo vamos y qué está pasando con el riesgo psicosocial, diagnosticar de manera integral bajo los pilares de la estrategia positivamente es una excelente opción porque es muy completa, socializar los resultados con un plan de acción ya a los directivos, a los líderes, a los equipos, implementar esas estrategias con una asesoría, ojalá de esos líderes constantemente para que estén involucrados, tener una respuesta oportuna ante solicitudes que se puedan generar, vuelve y juega con el tema de la comunicación abierta, que es muy importante, y finalmente, a lo largo de todo el proceso, ir mostrando resultados. La gente quiere ver resultados. Si evaluamos, hay que tener acciones, pero además hay que mostrar esos resultados para que las personas confíen en la estrategia y confíen en que lo que se está haciendo sí tiene un impacto en la población. No me queda más entonces que invitarlos a empoderarse del riesgo psicosocial como factor protector, hablar de factores psicosociales más no factores de riesgo y que hablemos en ello buscando bienestar. Sin bienestar la vida no es vida, solo es un estado de languidez y sufrimiento. Y con esta frase entonces los invito a buscar bienestar para ustedes, para la organización, para su negocio. Fíjense que son estrategias que son viables de aplicar en cualquier organización y que al ir un paso antes nos van a permitir realmente prevenir eventos adversos que puedan ser costosos para el negocio. Con eso entonces me despido. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros en esta charla.
Gracias por su atención y seguramente nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Bueno, a la doctora Dayana, muchas gracias por esa valiosa intervención, por esa valiosa presentación que nos ha regalado el día de hoy. Para todas las personas que nos están preguntando, les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web que hemos ejecutado durante estos meses se encuentran colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Igual como siempre, yo los invito a que visiten Posipedia para que visualicen el cronograma y se inscriban a todas las acciones educativas que Positiva ha programado para ustedes. Recuerden que ya mañana encontrarán el cronograma de la siguiente semana para que se vayan programando con Positiva. También los invito, por supuesto, ahorita a las 4 de la tarde tenemos nuestro laboratorio educativo en seguridad vial, ciclo académico, autoridades y legislación colombiana en alcoholemia, a las 4 de la tarde. Y nuestro último taller del día de hoy, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, a las 5:30 de la tarde. Entonces ya saben, si no se han inscrito a estos dos talleres que nos quedan hoy jueves, lo pueden hacer visitando Posipedia, inscribiéndose y participando en estos importantes eventos. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. La Positiva educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad.
Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado. La participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.